En esta parte número 11 de Gog y Magog, vamos a centrarnos en algo que es necesario hacer para poder profundizar más en el tema. Vais a ver que todo lo vamos a extraer de una página en concreto que se llama E.G. White Ratings. Es un lugar donde todos podéis escribir lo que queráis para buscar cuestiones de la Iglesia Adventista en referencia a los escritos de Ellen White o de los pioneros adventistas. Pues bien, allí vale la pena indagar sobre cualquier tema, pero nos vamos a centrar directamente en lo que hemos encontrado de Gog y Magog allí. Y preparaos, porque lo que hoy puede parecer un poco tostón por la enorme lista que vamos a mostrar, después nos va a servir para profundizar y vaya cosas que vamos a mostrar de ahí, que desde luego nadie se va a quedar indiferente, os lo aseguro. Pues mirad, qué largo listado aparece precisamente aquí, en Ellen G. White Ratings. Esto es muy importante que conozcáis. ¿Por qué? Porque es una cosa que vosotros mismos podéis utilizar este medio para buscar cualquier dato, cualquier escrito que haya aparecido por parte de Ellen White o de los pioneros adventistas. Sencillamente ahí entramos, está en inglés, podéis buscar precisamente el apartado para buscar en español, y sobre Gog y Magog hay un montón de enlaces que nos llevan precisamente a escritos de Ellen White y de pioneros adventistas que hablaban sobre ello. Vamos a hacer un repaso hoy solo de este escrito que vais a ver en pantalla continuamente, página tras página, donde podremos ir apreciando más o menos a qué hacían referencia y quiénes fueron los que escribieron al respecto. Luego, en la próxima conferencia, ya iremos entrando en detalles de los más significativos. Mirad, solo empezar encontramos escribiendo Gog, Magog, esto, una palabra al rebaño pequeño, que es un libro de Ellen White y de los pioneros adventistas, como James White también. Fijaos, debajo nos pone la frase que nos lleva a ese apartado en concreto, donde ella escribió. Puntos suspensivos nos lleva de Gog y Magog. Todo el ejército inicuo será quemado, raíz y rama, y dejará de existir. Entonces aparecerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces los santos, y va continuando. Con esto, con estas frases, ya puedes hacerte una idea de más o menos lo que puede decir y puedes ir y precisamente sobre el título, donde estás buscando, y te lleva directamente a donde hay todo ese escrito, el antes y el después, no solo esa línea escrita. Y así puedes ir ahondando en cualquier tema. Bueno, Ellen White escribe en más de un lugar, y siempre que hace referencia a Gog y Magog, ya veremos que ella, cuando escribe, lo sitúa en el contexto de después del milenio, con la destrucción de los malvados en la segunda resurrección, y la destrucción de Satanás y los ángeles caídos con todos los no salvos de todas las épocas, que son los que irán a atacar a la Nueva Jerusalén. Siempre lo pone en ese marco. Pero vamos a ver cómo hay más comentarios que son muy interesantes y son escritos también por otras personas que nos van dando más detalles. Bueno, fijaos, si vamos siguiendo, vemos distintos lugares donde Ellen White pudo escribir, pero también otros autores, como por ejemplo, aquí tenéis a Arthur Lacey White, Francisco de Nicol, Alberto Tim, Dwayne Desmond. Fijaos cómo hay distintos autores. Y ya os digo, hoy voy a hacer sencillamente un repaso para que veáis qué cantidad de escritos llega a haber al respecto. Sobre Alfredo Edersheim vemos también que hay bastantes apartados donde cita Gog y Magog. Ya os digo, ya iremos entrando en detalles en todo esto. Como os dije, estos temas de Gog y Magog no iban a ser, es esto, pim pam y se acabó. No, eso si acaso lo haremos al final de todo como un resumen. Pero a nosotros lo que nos interesa es ahondar en la palabra de Dios, no ir por cosas superfluas. Para eso ya está el TikTok y tantas cosas más. La mente hay que acrecentarla y las cosas hay que corroborarlas
indagarlas. No se puede hacer las cosas con un pim pam. Bien, fijaos que también se nos cita distintas versiones de Biblia. Vemos la King James americana, que evidentemente que va a citar justo donde se habla de Gog y Magog, pero fijaos, por ejemplo, en esta versión estándar americana, sobre Ezequiel 38:2, que lo traduce del siguiente modo. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Fijaos que aquí está traducido así, Rosh, Mesec y Tubal, y en otras Biblias no aparece esto. Con lo cual, una vez más, ya tenemos una parte de poder determinar que realmente hay traducciones que nos citan estos nombres que nos dan una situación muy buena de los lugares donde hace referencia la tierra de Magog. Bien, ¿por qué en unas se cita y en otras no? Bueno, ya hablamos de ello y quizás aún hablaremos más. Pero de momento ahora quedaos con estos conceptos y estos nombres, Rosh, Mesec y Tubal, porque de todo esto también hablaremos y veremos dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Y todo esto nos va a servir para la interpretación profética, que como ya hemos visto, no solo es para después del milenio, sino también para antes de la segunda venida de Jesús. Sí, y no solo también era una cuestión de los tiempos de Ezequiel. Por tanto, eso es lo que deberemos ir viendo aún más. Mirad cómo hay más Biblias distintas. Hay la Biblia Darby, la versión revisada en inglés, la versión revisada en español, y citan todos los mismos textos de Ezequiel 38 o Apocalipsis 20. Se nos muestra también textos así de la versión estándar internacional, de la versión King James, e incluso Biblia King James con diccionario Strong. Ya sabéis que el diccionario Strong es fantástico para encontrar muchas palabras, o todas prácticamente, que están en la versión de 1960, Reina Valera en español, en inglés debe ser distinto, es de la Biblia King James, pero que básicamente nos lleva siempre a las palabras originales en hebreo y en griego. Y esto es súper importante para poder traducir bien y ampliar conceptos que a veces en las Biblias viene quizás más escueto con una palabra, pero que el significado puede ser sumamente amplio. Por ejemplo, mirad aquí, cuando se traduce en la King James con diccionario Strong, Ezequiel 38:2, dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Fijaos que aquí nos dice de Mesec y Tubal, pero no dice nada de Rosh. Bueno, todo esto es muy interesante, porque además es lo que nos va a terminar de situar todo ese contexto, en qué naciones era esto, ya en esos tiempos, y qué podría ser ahora. En fin, todo en su momento lo iremos viendo. Hay también la nueva traducción al inglés, la nueva versión King James, la versión revisada en 1885, que aquí fijaos también qué interesante, porque nos dice en Ezequiel 38:2, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. ¿Veis? Aquí Rosh también aparece. En fin, que no será para poder indagar, porque hay muchas cosas para ver. Vemos también la Biblia de Webster, la Biblia en español mundial, que aquí también, curiosamente, la traducción nos habla del príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Interesante. Y también hay la traducción literal de Young, que mirad, también nos dice príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Bueno, pues también hay la Biblia Internacional para Niños, la versión del Nuevo Siglo, el diccionario bíblico de Easton y también el diccionario bíblico de Smith. Será por diccionarios, también aparecen, como no, lo que hemos visto también del comentario bíblico adventista del séptimo día, en este caso en volumen 1, en volumen 4, etcétera, etcétera. Todo lo veis aquí. Y no solo esto, aún hay más. Mirad si hay hasta el volumen también 6 y 7 que también citan esto mismo, y dando, como siempre, detalles adicionales. Libro de consulta para estudiantes de la Biblia, también habla de ello. Manual de Teología ASD, o sea, de la Iglesia Adventista. Comentario bíblico conciso de Matthew Henry. Comentario bíblico completo de Matthew Henry.
Esto, mirad que hay muchos nombres que seguramente os sonarán a chino, porque no sabréis ni de dónde baja esto, pero todo esto, fijaos, ¿qué quiero decir? Pues sencillamente que hay un montón de comentarios bíblicos y demás que quizás nunca hemos oído hablar de ellos, pero que también pueden ser útiles, pueden ser interesantes en ciertos momentos, porque no todos vienen a decir lo mismo. Entonces hay que buscar, comparar, indagar, profundizar y pedirle ayuda al Señor para que dé discernimiento para ir completando y complementando todo lo que interesa conocer. Bueno, pues así, ya veis si hay. Y esto no es todo. Luego también, fijaos, libros que hablan de los pioneros adventistas como John Nevin Andrews. Casi nada, ¿eh? John Andrews, el famoso John Andrews, el que hablaba de los 6000 años también y que presenté, gracias a Dios, conferencias donde mostraba sus escritos, porque creían los pioneros adventistas en que habrían 6000 años literales y luego volvía a Cristo. Y ahora eso parece ser que tantos lo quieren ignorar, ¿eh? En fin, qué triste. ¿Y qué libro? Pues uno de ellos es Los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y allí también cita a Gog y Magog. Pero también hay otro libro, La Ley de Moisés. Carta al reverendo Josias Litch sobre la segunda venida de Cristo. Fijaos qué interesante. También hablan de Gog y Magog. El manual del segundo advenimiento, por Apollo Hale. La historia del vidente de Patmos, de Stephen Nelson Haskell. Estamos hablando de pioneros adventistas, ¿eh? También en la Review and Sabbath Herald aparece en distintas partes, hablando también de Gog y Magog, de American Sentinel también. Los imperios de la Biblia, desde la confusión de lenguas hasta el cautiverio en Babilonia. ¡Qué libro, eh! ¡Qué libro! A nuestro hermano Luis, que presenta los temas precisamente de la cronología bíblica, de los eventos que pasaron y cuándo sucedieron, también le iría de maravillas. ¿Y por quién está escrito? Por Alonzo Trevier Jones. Sí, el famoso Jones también, no Indiana Jones, ¿eh? No, el Jones adventista, con Waggoner, que hablaron de la justificación por la fe, etc. Bueno, y así, pues, ¿cuántos más? Mirad, otro libro más de Jones, Las grandes naciones de hoy. No sé si ya estáis oliéndoos algo solo leer esto. Las grandes naciones de hoy, y cita el texto de Gog y Magog. ¿Será que él aplicaba algo de esos lugares a naciones de su tiempo? Cuidado con esto, porque ya veremos. Fijaos que también él, en su libro, habla de Gog, la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dice, por ejemplo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, el príncipe de Rosh, Mesec, etc. Por tanto, también utiliza esa versión, donde habla de Rosh. Y diréis, bueno, ¿y por qué tanto hablar de Rosh? Pues si no lo hemos visto suficiente, aún lo veremos más, el porqué de Rosh. El mariscal de las naciones, de Alonzo Trevier Jones. Vaya, qué maravilla. El poblamiento de la tierra, otro libro de Alonzo Trevier Jones. La verdad presente, también son escritos adventistas, que también hacen referencia en esos años de 1887, 1900, pues ¿de qué? De lo mismo, sobre Gog y Magog, en distintos artículos, en los signos de los tiempos, que es The Signs of the Times, también en 1887, y así en distintos lugares. Fijaos también Josias Litch, un discurso al público y especialmente al clero, y cita también la resurrección, Gog y Magog, casi nada, ¿eh? La probabilidad de la segunda venida de Cristo alrededor de 1843 después de Cristo, escrito por Josias Litch. Interesante porque él hablaba de Gog y Magog también, situándolo, pues ya veis en qué momento, cuando se predicaba que la segunda venida de Cristo era en 1843, que luego se predicó y se pasó a 1844 cuando se descubrió que el año cero no existía en el cómputo profético. Por tanto, el cómputo de esos tiempos que se marcaban terminaban allí. La profecía de los 2300 días, con la cual el profeta Daniel nos venía a decir algo que ellos interpretaron como que era el retorno de Cristo y no que era algo que pasaba
en el cielo directamente. De eso ya hemos hablado en los estudios bíblicos. Por si no sabéis nada de ello, entrad en nuestra web del Gran Engaño y mirad estudios bíblicos, ese apartado que tenemos. Allí veréis todo esto muy bien explicado. Y mirad también exposiciones proféticas, y no solo un volumen, hay más, de Josías Litch. Y también nos habla, como no, de Gog y Magog. Pero atención también a este libro de Percy Tailson Magan, El peligro de la República de los Estados Unidos de América. Un libro también de los que no tiene desperdicio. Y fijaos qué llega a mostrar aquí en escrito extraído de su libro: contra Gog, la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec, entre paréntesis Moscú, y Tubal, entre paréntesis Tobolsky, y profetiza contra él. ¿Qué os parece? Moscú y Tobolsk. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues ahora quizás nos empezamos a hacer un poco a la idea de si esto solo va del fin del milenio o va de algo más, ¿eh? Y estamos hablando de pioneros adventistas, señores. Mesec, que es Moscú, y Tubal, que es Tobolsk. ¿Vamos viendo algo más ya de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues aún veremos alguna cosita más. Evidencias de las Escrituras y de la historia de la segunda venida de Cristo alrededor del año 1843 después de Cristo y de su reinado personal de 1000 años. ¿Escrito por quién? Por William Miller, o Guillermo Miller. ¿Y de qué hablaba también? De Gog y Magog. Vaya, cuántas sorpresas. Para quien no sepa quién es William Miller, es precisamente la persona que empezó a predicar que la profecía de los 2300 días, años literales, era su cumplimiento en el 22 de octubre de 1844. Primero predicó de 1843 y después ya lo que he explicado. Y que él es la base del movimiento adventista, del cual después termina viendo la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Qué interesante, ¿eh? Ya estaba hablando también él de esto. Y no es lo último, mirad, obras de Miller, también de William Miller, vistas de las profecías y cronología profética, y también hablaba de, como no, Gog y Magog. Y así, otro libro, mirad de quién, de Urias Smith, Daniel y el Apocalipsis, también, como no, hablando de Gog y Magog. Y no es el último, porque también en La Verdad Presente, en el volumen 15, aparece también el tema de Gog y Magog. Historia y Doctrina del Milenio, de Henry Dana Ward, también. Y así, unos cuantos más. Mirad, aún tenemos más, sí, para mostrar. Una palabra al rebaño pequeño, de James Springer White, o sea, es el marido de Ellen White. Una breve exposición de los ángeles de Apocalipsis 14, también por James White. Aquí pone James Springer blanco, lo traduce del inglés automáticamente, que White es blanco, pues aparece así, pero es el marido de Ellen White. Y también Señales de los Tiempos, del señor Himes, también hablando de Gog y Magog. ¿Y qué más tenemos? Pues mirad, el Signals of the Times y expositor de profecía, también de Himes, del año 1841. Fijaos que va por esos años todo, ¿eh? Y ya hablaban también, cómo no, de Gog y Magog, y bastante profundizaron en ello, ¿eh? No es una cosa de pasarlo pim pam y ya está. Bueno, pues aquí tenéis más al respecto, ya veis si llega a haber citas, un continuo de citas, mirad, porque todos estos son extraídos del mismo lugar, de distintos volúmenes, y también de The Advent Herald y The Signals of the Times Reporter, de 1844, también de Himes. ¿Y qué más? Pues bueno, aquí lo traduce también como la revista de Adviento, de 1850, también hablando de Gog y Magog. Second Advent Review in Savant Herald, también hablando de Gog y Magog, sobre los años 1851, casi nada. Y mirad aquí todo de lo mismo. Y fijaos que todos son citas distintas, ¿eh? Que hablan sobre lo mismo, pero en lugares que no son siempre el mismo apartado. Mirad si llega a ver.
Es que es impresionante, en 1860, 63, 64, 65, aún estaban repitiendo sobre Gog y Magog. El primer informe de la Conferencia General de Cristianos que esperan el advenimiento del Señor Jesucristo, también de Josué Hims, hablando de Gog y Magog, Arpa milenaria, también del mismo, Reflexiones milenarias, Manual para estudiantes de la Biblia, de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día, también citando Gog, Magog, En defensa de la fe, de William Henry Branson. Es que mirad si llega a ver. El fruto de los dones espirituales, de Lewis, Harrison, Christian, Gog y Magog por todos lados. Fundamentos del mensaje y misión adventista del Séptimo Día, por Peter Gerard Darmstadt. La fe profética de nuestros padres, de Leroy Edwin Fromm, también impresionante porque son 4 volúmenes que llegó a escribir, maravillosos, de historia de la fe de nuestros padres, sí, la fe profética. Y en muchos lugares va citando, ¿el qué? Pues lo mismo, ¿cómo no? Gog y Magog. Y ya veis, lo cita en el volumen 1, lo cita en el volumen 2, lo cita en el volumen 3, lo cita en el volumen 4. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Nosotros terminamos hoy aquí para no saturarnos con esto, pero para que veáis que cuando las cosas se buscan hay que buscarlas muy bien. Y hay que buscar de esta fuente y buscaremos de otras fuentes también, porque hasta ahora hemos mostrado bastante cosa del adventismo, pero hemos de mostrar aún todo esto de los pioneros, no todo lo que habéis visto, lo más significativo, que es sumamente interesante, porque vamos a ver referencias no solo a lo que creían los adventistas al respecto antaño, sino también de lo que recogen de la creencia de un pueblo que desde luego no va a dejarnos indiferentes, porque vais a ver qué correlación entre Gog, Magog y alguien más que tiene que ver con el último periodo de la historia de la humanidad y que iba a ser el representante del pueblo de Dios en la tierra. Os vais a quedar helados, os lo aseguro, os lo aseguro. Pero bien, todo en su momento. Próximamente mostraremos algunos de los escritos de Ellen White que hablaban de Gog y Magog y después también ya de los pioneros. Y después de todo esto, si Dios quiere, aún mostraremos algo más, porque hemos de situarnos en el mapa, ¿eh? Bien, todo eso irá llegando con la ayuda de Dios. Maranata 2031, sí, las señales están aquí, delante nuestro, pero los escritos están atrás en la historia y ya nos hablaban de todo ello. Y eso debemos conocerlo. Que Dios os bendiga.